La primera señal de alarma no fue la invitación a una reunión titulada Transición Simplificada, Asistencia Obligatoria. Fue el hecho de que la programaron a las 6:47 de la mañana. Ni 6:25. Ni 7, las malditas 6:40 am. El tipo de hora elegida por alguien que posee un pelador de patatas, un aro de luz y cero conciencia. Lena Morgan entró en la sala de conferencias con la calma de una mujer que ha revisado triple sus copias de seguridad de recuperación ante desastres. Con el pelo aún húmedo de la ducha, un jersey de los Rolling Stones sobre una camiseta, café en una mano, silencio en la otra. Al otro lado de la mesa, Max Brighton, CTO y post de LinkedIn andante, se sentó flanqueado por dos representantes de recursos humanos que parecían a punto de servir pastel de funeral sin gluten. Lena, has sido una parte increíble de nuestro viaje. Pero a medida que modernizamos nuestra infraestructura, algunos roles heredados, evolucionan, y algunas personas heredadas también, dijo Max, sonriendo con toda la calidez de un Tesla con la batería muerta. Esto es un cese por reestructuración, no un asunto de rendimiento, añadió H.R. Karen, leyendo directamente de su guión de empatía plastificado. Max soltó una carcajada. El software te reemplazó, 4 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó. Ni un gracias. Ni un nos gustaría retener tu experiencia. Solo una declaración presuntuosa como la de un niño que revela que acaba de automatizar la cocina de su madre con ChatGPT y un microondas. Lena miró por un momento, no dijo nada. Solo apretó el agarre de la taza de café de papel hasta que la tapa crujió ligeramente. Una cosa rápida antes de adentrarnos más. Si eres uno del 97% que escucha estas historias sin suscribirse, solo debes saber que este es el tipo de traición que alimenta nuestra adicción a la cafeína y nuestra producción de contenido. Suscríbete. Esto evita que nuestro caótico equipito meta daño emocional en nuestros guiones. Volviendo a Lena. RRHH le entregó el paquete de salida como si fuera una tarjeta de regalo de Starbucks y no el obituario profesional de alguien que literalmente había escrito el código que ejecutaba la mitad de su maldita empresa. Pasó a la primera página, luego a la segunda. En la página 4, lo vio. La fecha de cese. 2 días antes de que entrara en vigor la cláusula de renovación automática de su contrato, 2 días que intentaban superarla. ¿Alguna pregunta?, chirrió H.R. Karen, garabateando algo que se parecía mucho a sonreír durante el cese. Problemático. Lena levantó la vista, sus ojos escaneando a Max como si estuviera mapeando puntos débiles en un firewall roto. Yo escribí la licencia, dijo con calma. Max sonrió más, claramente sin escuchar. O peor, escuchando y subestimando. Por supuesto, y agradecemos tus contribuciones. Es por eso que traeremos al nuevo equipo la próxima semana. Tendrás la oportunidad de hacer una transferencia de conocimientos antes de tu último día. No debería llevar más de unas pocas horas. Ella sintió lentamente, cada vértebra de su cuello gritando con el esfuerzo que le costó no abalanzarse sobre la mesa y desinstalar sus privilegios de oxígeno. La reunión terminó como una mala ruptura. Silencios incómodos, falsa simpatía, un apretón de manos forzado. Lena salió de la sala con una carpeta en una mano y un huracán en la columna. No lloró. No dio portazos. No dijo, te arrepentirás de esto. Simplemente regresó a su escritorio, inició sesión una última vez y anotó la fecha y hora en una nota privada cifrada, licencia activada. Cuenta atrás de la activación de la cláusula 9. T-46 horas. Cuando las luces de la oficina se apagaron esa noche, Lena ya había hecho copias de seguridad de todo lo que importaba. Sus registros de commits, sus notas, sus contingencias. La cláusula 9C había estado enterrada en el código fuente de OrionOps desde la versión 2.3.9, una cláusula que nadie había cuestionado. De hecho, nadie la había leído. ¿Por qué iban a hacerlo? Parecía un texto estándar. El cese del empleo anulará la licencia de implementación. La renovación automática no será aplicable tras una separación involuntaria. La clave de activación expirará inmediatamente tras la revocación de RO. Sin periodo de gracia. Sin recuperación. El Departamento Legal Corporativo lo había aprobado sin examinarlo seriamente 6 años atrás porque, de nuevo, nadie escucha a la mujer que construyó la cosa sobre la que están parados. Pero lo harían. Oh, sí que lo harían. La entrevista de salida olía a tóner de menta y agresión pasiva. RRHH había subido el aire acondicionado a nivel de congelador de morgue, probablemente para mantener las emociones profesionales. Lena se sentó frente a una oficial de cumplimiento junior que parecía haber practicado la empatía frente a un aro de luz, pasando páginas de formularios con la energía de ojos muertos de alguien eligiendo una serie de Netflix que ya había visto. Repasemos la lista de verificación de separación, chirrió como si fuera una búsqueda del tesoro y no la lenta ejecución pública de 10 años del trabajo de Lena. Portátil entregado. Tarjeta de acceso de vuelta. Teléfono de trabajo todavía en el sobreacolchado, alma ya requisada por los arrogantes dioses de la arrogancia del silicio. Lena firmó donde se le indicó, su bolígrafo cortando tinta sobre las líneas como incisiones quirúrgicas.
Cada casilla marcada era una campana fúnebre para la vida que había vertido en Corvalux. Cada gracias por tus contribuciones pegado al momento como una carita sonriente en un ataúd. Solo un recordatorio rápido, dijo la oficial de cumplimiento, golpeando la parte superior de una página brillante con seriedad de nivel de cómic. Su NDA sigue vigente durante 3 años después del cese. Esto incluye detalles de arquitectura propietaria, esquemas de clientes y cualquier registro privado o credenciales de administrador a los que haya podido tener acceso. Lena parpadeó una vez. Fue menos una advertencia y más un cuento para dormir que se contaban a sí mismos para poder dormir por la noche. Ninguno de ellos se dio cuenta de que ella era la arquitectura. Los registros, el esquema, el sistema del que la estaban protegiendo. Ella nombró sus malditas funciones como si fueran sus hijos. Todos estamos muy entusiasmados con la transición, intervino el jefe de RRHH desde la esquina, sorbiendo una bebida energética que sabía a tinta de impresora. Nuestros nuevos socios en Hydraut se harán cargo del mantenimiento de Orion Ops a partir de la próxima semana. Traerán una perspectiva fresca. Lena sonrió ligeramente. La necesitarán. Oh, dijo la oficial de cumplimiento, sin captar la puya. Son muy talentosos. Ya han propuesto contener las capas de implementación para simplificar el despliegue en AWS. Lena inclinó la cabeza. Estrategia interesante. Espero que les guste el pánico del coronel. Nadie se rió. Observó cómo el reloj marcaba las 2:16 de la tarde. Precisamente el momento en que su estado de empleo pasó de activo a separado en el sistema Corvalux. Esa marca de tiempo se registraría en 6 servidores, 4 bases de datos de RRHH y su propio registro privado almacenado en un repositorio HIT de almacenamiento en frío bajo el nombre Good Luck Max, Hokason. Lena se recostó ligeramente y metió la mano en su bolso, sacó el acuerdo de indemnización que le habían entregado en la reunión de transición simplificada. Pasó a las cláusulas modificadas enterradas profundamente en el párrafo 14.3 sobre la renuncia a los derechos sobre obras derivadas y la cesión de todas las regalías de arquitectura posterior al empleo a la empresa matriz de Corvalux. Buen intento. Rechazo la indemnización, dijo con calma, deslizando el documento de vuelta sobre la mesa. La oficial de cumplimiento parpadeó. Lo siento. Cláusulas de modificación inaceptables, dijo. No voy a firmar, pero perderás el pago. Es generoso. Viviré, dijo H.R. Karen, con las cejas tocándole la línea del cabello. El encogimiento de hombros que recibió de legal fue tan casual que podría haberse confundido con un estiramiento de yoga. Es tu prerrogativa. Lena se levantó. No hubo ningún discurso grandioso, ninguna ovación lenta, solo el leve crujido de su blusa y el clic frío de la puerta al salir. De vuelta en su apartamento, se sentó frente a su equipo personal, una bestia de máquina que había construido pieza por pieza, zumbando como un dragón enroscado. Navegó a la interfaz segura de gestión de licencias que había creado hace años, algo que nadie en Corvalux siquiera sabía que existía. Introdujo la marca de tiempo de su cese, cargó el aviso oficial de separación, introdujo su clave interna de O, todavía válida por otros 17 minutos. Luego se desplazó al campo etiquetado como Orion Ops License Auto-Renew Override. Escribió una sola palabra, Nullify y pulsó guardar. Registro actualizado. Estado de la licencia, caducado pendiente de verificación. Reversión de activación programada. T+9. Post-cese. Apartó la silla, caminó hacia la cocina y se sirvió un whisky con 3 cubitos. En algún lugar de la oficina, Max Brighton probablemente estaba pidiendo un batido de proteínas de celebración. Quizás estaba hablando de lo difícil pero necesaria que es la disrupción. Lena tomó un sorbo. Veamos qué tal le gusta su versión de disrupción. A las 9 de la mañana, estaba de vuelta en Corvalux armada con nada más que un cordón y la expresión más paciente del mundo. Le habían pedido que formara el nuevo equipo de desarrollo antes de irse. Transferencia de conocimiento. Lo llamaron, como si pudieras descargar 10 años de sangre, sudor y cafeína en una presentación de 30 minutos entre el almuerzo y las risas pasivas. Se sentó a la cabecera de la mesa de conferencias, un proyector barato zumbando como una abeja moribunda a su lado. Los 5 ingenieros con sudaderas a juego miraban sus pantallas como niños de parvulario en medio de un berrinche. El más cercano a ella, un engreído cosplay de MIT llamado Travis, llevaba auriculares con cancelación de ruido durante la presentación. Diapositiva 6, dijo, haciendo clic en el mando. Esta es la capa de arbitraje de tráfico. No está bien documentada, así que escuchen con atención. Si despliegan esto sin ajustar los pesos del mutex en el nodo, se bloqueará bajo carga. Travis levantó una mano sin mirar. Probablemente vamos a reconstruir todo esto en AWS de todos modos. Microservicios, contenedores, todo. Lena sonrió. Lento y peligroso. Buena suerte replicando failover multinodo desde cero, especialmente cuando uno de los nodos es en realidad una ilusión para evitar que las integraciones SFTP heredadas fallen. Otro desarrollador parpadeó. Espera, ¿qué? Lena hizo clic en la diapositiva 7. Se llama suplantación protectora.
La inventé durante la interrupción de logística de 2017, cuando probablemente todavía buscabas en Google qué es un semáforo. Silencio. Golpeteo de teclado incómodo. Un chico en la esquina escribió su plantación con un signo de interrogación como si fuera un nuevo hechizo de Harry Potter. No estaban escuchando. No realmente. Pensaban que podían hacer ingeniería inversa a la genialidad con Stack Overflow y rezos. No vieron la trampa en la que se estaban metiendo porque nadie les dijo que el suelo estaba preparado con contexto. Al mediodía, la sesión de transferencia de conocimiento se había convertido en un aprendizaje basado en sensaciones. Travis estaba viendo YouTube en otra pestaña. Otro tipo intentó impresionarla con un chiste sobre mover todos los registros a Firebase. Espero que tu SLA de tiempo de actividad disfrute de eso, murmuró. A la 1 de la tarde, estaba de vuelta en su antiguo escritorio por última vez. La mayoría de sus objetos personales ya estaban empacados, pero se sentó de todos modos, solo por el ritual. Inició sesión con sus credenciales aún activas porque nadie en TI se había molestado en revocar el acceso temprano y abrió el registro de commits maestros de OrionOps. 10 años de desarrollo, más de 14,000 commits. Sus huellas dactilares estaban en todas partes. Las rutinas de reversión, los sistemas de seguridad, ese pequeño huevo de Pascua en el dashboard que hacía que la consola de administración mostrara un GIF de gato en abril. Seleccionó la rama final, OrionOps Pro v 9.4.2, y ejecutó una exportación limpia. Despojada de la marca de la empresa, las cabeceras de licencia reemplazadas por el copyright de su LLC. Nightingale Systems LLC, registrada en Delaware hace 5 años. Esperando. Comprimió el archivo, lo cifró 2 veces y lo envió por correo electrónico a una cuenta de Drop con un asunto que simplemente decía, carga heredada. Nadie lo vería más que ella. Y eventualmente, quizás la próxima empresa lo suficientemente inteligente como para pagarle lo que valía. El momento se alargó, silencioso y denso como el aire justo antes de una tormenta de verano. Abrió la consola interna de administración de insignias, introdujo su código de acceso y navegó a la pantalla que le permitía revocar credenciales. Desactivar ID de usuario. El Morgan vaciló por un segundo, luego hizo clic. Acceso eliminado. Ahí, una ruptura limpia. Sin alarmas, sin drama, solo una silenciosa separación del cordón umbilical digital de la bestia que había mantenido viva con sus propias manos y demasiadas botellas de alb. Al salir, pasó junto a Max en el pasillo. Estaba bebiendo algo verde y engreído. Saliendo, ¿verdad? Dijo como si se fuera temprano de una fiesta. Ella no dejó de caminar. Te desearía suerte, dijo sin girarse. Pero creo que necesitarás algo más fuerte. Dejó su cordón en el escritorio de recepción como una insignia de un sheriff caído y empujó las puertas de cristal por última vez. Afuera, el sol era cegador. No entrecerró los ojos. Tenía trabajo que hacer y un plazo que cumplir. La cosa sobre la venganza es que no sale de la nada. Se construye como óxido bajo el cromo. Silenciosa, paciente, implacable. Lena no siempre había sido la mujer que podía acabar con una empresa con una pulsación de tecla. Comenzó como la chica que se quedaba hasta tarde para arreglar los cron jobs rotos mientras el personal de limpieza de la oficina aspiraba educadamente a su alrededor con su saco de dormir. Hace 10 años, OrionOps era una pila de post-it y medio git repo pegado con cinta adhesiva por desesperación. Corvalux era una empresa de logística de nivel medio que pretendía ser una empresa tecnológica. Sus sistemas eran clips y rezos. Lena hizo que funcionara. No solo funcional, resiliente, tan resiliente como una cucaracha ante un invierno nuclear. Estuvo la noche de 2015 en que el centro de datos de la costa este se incendió. Un contratista enchufó un calentador de espacio a una regleta en cadena. Todos los demás entraron en pánico. Lena condujo a la oficina en pantalones de pijama y redirigió la CDN desde el vestíbulo usando su propio portátil. Sus credenciales de VPN eran más seguras que su firewall de producción. No recibió un aumento. Recibió una taza. Decía Corvalux Crew. We deliver. El asa se rompió una semana después y aún así se quedó. Las largas noches se convirtieron en fines de semana, los fines de semana en años. Se saltó bodas, funerales, comidas. Hubo noches en las que se despertaba con notificaciones de Slack, el corazón latiendo con fuerza, susurrando códigos de error en sueños. El OrionOps que construyó no era solo software. Era médula. Su código tenía comentarios escritos como oraciones, rezo, por favor no te rompas durante el despliegue y soluciona esto más tarde. Eres la única que recordará cómo funciona. Y entonces llegó 2019, un despido menor. 12% de la plantilla. RRHH lo llamó redimensionamiento estratégico. Lena lo llamó una advertencia. Despidieron al tipo que construyó la primera versión del motor del nodo, se fue sin previo aviso. 2 semanas después, todo el pipeline de despliegue colapsó porque nadie más sabía dónde se almacenaban los Steingerts.
Esa noche, después de tapar el agujero con un script de bash y una Coca-Cola cero a medio vaciar, añadió la cláusula 9c. Estaba dentro de los metadatos de la licencia como un dragón dormido. No escondida, solo ignorada. Una sola línea en un bosque de legalismos. Si el creador original es despedido involuntariamente, la renovación automática de la licencia quedará anulada. Todas las instancias expirarán en el primer latido de verificación posterior a la separación. Legal lo aprobó sin mirarlo. La dirección de ingeniería nunca leyó más allá de los encabezados de sección. Marketing no sabría distinguir una clave de licencia de un código de almuerzo y así vivió allí, enterrada, esperando. Ahora, sentada en su sofá con una manta en el regazo y un viejo episodio de Frasier en mudo en la televisión, Lena se desplazó por LinkedIn. El engreído avatar de Max Bryton le sonrió desde lo alto de una publicación titulada «El mañana está aquí». Corvalux lanza Automation 2. Lo tocó. El blog brillaba con palabras de moda: disrupción, optimización, eficiencia, adiós a los obsoletos sistemas heredados, hola a la innovación. Era un funeral digital completo para el trabajo de su vida. Publicó una foto de stock de un equipo diverso de ingenieros sonriendo frente a una pizarra llena de tonterías absolutas. Códigos hexadecimales, garabatos aleatorios, lo que parecía el dibujo de un gato. Se le tensó la garganta. No solo la borraron. Arrojaron un desfile sobre la tumba. Hizo clic en marcar. No porque le importara lo que decían, sino porque pronto, esas mismas palabras envejecerían como gambas refrigeradas en una barbacoa de verano. Abrió su portátil, volvió a iniciar sesión en el panel del registro. Verificó la reversión programada. Verificación de latido activada. Intervalo de ping, 6 horas. Allí estaba, acercándose a la aniquilación. La cuenta atrás hacia el silencio. Lena exhaló. No amargada, no rota, simplemente más afilada ahora. Una vez fue arcilla blanda, moldeada por la lealtad, la cafeína y los tontos sueños de reconocimiento. Ahora era acero forjado. Corvalux estaba a punto de aprender lo que sucede cuando intentas automatizar a una mujer que escribió el manual del control. La primera mañana de su viaje post-Corvalux no comenzó con anuncios en LinkedIn o hashtags de adelante y arriba. Lena se despertó a las 6 de la mañana. No por una alarma, sino por pura memoria muscular. El apartamento estaba en silencio. Sin notificaciones de Slack, sin pitidos de buscapersonas, sin fallos de API a las 3 de la mañana, solo el suave zumbido de su escritorio hecho a medida ronroneando en la esquina como un lobo respirando dormido. Se sirvió una taza de té de hierbas carísimo, el tipo que solía ignorar durante las semanas de lanzamiento, y se acomodó en el silencio. No aburrida, preparada. La diferencia entre la rabia y la venganza es el tiempo. Abrió su panel personal que había construido hace mucho tiempo en un subdominio polvoriento enrutado a través de múltiples proxies anónimos. Parecía una aplicación de meditación si no supieras qué buscar. La interfaz de usuario era limpia. Un panel, un reloj. Próxima verificación de licencia, 12:01 de la mañana. T-18H03M. Un script de bash estaba enroscado en un rincón olvidado de Corvalux en GitHub Enterprise, envuelto en una cadena de dependencias que nunca se habían molestado en desenredar. Lo había comiteado bajo una etiqueta genérica de mantenimiento del sistema en un lote de 12 parches no relacionados hace 2 años. Hacer ping al endpoint de verificación de licencia de OrionOps cada 6 horas. No lanzaría un error, no registraría una advertencia, simplemente expiraría. La verificación de licencia devolvería falsa y se propagaría por la pila como una embolia silenciosa. Cuando alguien se diera cuenta, sería porque nada funcionaba y nadie sabría por qué. Se recostó, apoyó los pies en la mesa de centro y abrió el blog de Corvalux. La cara de Max Bryton, pulida, bronceada y filtrada hasta el olvido de Silicon Valley, brillaba en lo alto de su último comunicado de prensa: gratitud por el pasado, entusiasmo por el futuro. ¿Cómo estamos evolucionando OrionOps? Lo leyó como un general de guerra estudiando la propaganda del oponente. A medida que adoptamos la automatización, estamos agradecidos por los años de liderazgo y el trabajo fundamental de Lena Morgan. Su gracia y profesionalidad durante la transición han sido inspiradoras. Le deseamos solo lo mejor en su próximo capítulo. Gracia. Profesionalidad. Se rió en su té. Realmente pensaron que se había ido con una tarjeta de agradecimiento y una esterilla de yoga. Nadie se había dado cuenta de que sus cuentas sociales habían enmudecido. Twitter bloqueado. LinkedIn oscuro. La actividad de GitHub congelada como si se hubiera desconectado porque Lena no estaba anunciando, estaba observando. Cada comentario en esa publicación del blog, cada ingeniero presumiendo de microservicios y despliegues en AWS, cada reclutador pensando que estaba en el mercado. No estaba desempleada. Estaba armada. Su bandeja de entrada ya se estaba llenando. Una startup en Boston quiere un arquitecto experimentado para reconstruir nuestra infraestructura. Una empresa de logística en Denver ofreció un bono de firma que parecía un número de teléfono. Ignoró todas. Había una cosa más que hacer. Navegó a la función final en su script.
El interruptor de apagado tenía una última medida de seguridad, su token de confirmación. Introdujo su clave privada cifrada a través de su clave de interfaz de usuario personal e hizo clic en autorizar. Ahora estaba listo. A las 12:01 de la mañana, el sistema solicitaría la verificación de la licencia, como siempre lo había hecho. Esta vez, recibiría un educado pero final 4001 un Authorized License Void upon Creator Termination per Clause 9, y nada parpadearía. Ni alarmas rojas, ni fuegos artificiales, solo un silencioso desmoronamiento del control operativo en 32 servidores de producción. El CTO dormiría esa noche pensando que había ganado. Probablemente soñando con su próxima conferencia magistral hablando de reemplazar a la vieja guardia. Lena dejó su té, sonrió, luego abrió una nueva ventana y comenzó a investigar alquileres frente a la playa en Portugal. Tenía tiempo, el tipo de tiempo que solo llega cuando has plantado la bomba. Te has alejado y les has dejado con las tic-tac. Exactamente a las 12:01 de la mañana, el primer ping de latido salió como siempre. Rutinario, invisible, incrustado tan profundamente en el framework de OrionOps que podría haber sido una vena. Se conectó al endpoint de verificación de licencia, igual que lo había hecho cada 6 horas durante los últimos 4 años. Pero esta vez, no obtuvo el apretón de manos esperado. Obtuvo el beso de la muerte. 4001 no autorizado. Cláusula 9C activada. Licencia expirada. El sistema no colapsó, sangró. Uno a uno, los microservicios comenzaron a fallar las verificaciones de licencia. Los clústeres de nodos dejaron de comunicarse. El escalado automático se detuvo. El backend de caché, una vez zumbando como una sala de servidores de Las Vegas, se congeló a mitad de paquete y corrompió 3 colas de transacciones antes de expirar. A las 12:04 de la mañana, el dashboard de OrionOps mostró el primer síntoma. Cuadros de métricas en blanco, no errores, simplemente nada, como las ondas cerebrales de un cadáver. El técnico de operaciones del turno de noche lo marcó como un error visual y reinició su terminal. Nada cambió. Mensajeó al canal de Slack. Nadie respondió. A las 12:42 de la mañana, West Coast Warehouse Systems comenzó a dejar caer pedidos de la cola. A las 1:16 de la mañana, un error de suma de verificación detuvo la sincronización de inventario de la costa este. A las 2:02 de la mañana, el balanceador de carga que dirigía a la API de sus socios de logística alcanzó un punto muerto, reintentó durante 30 minutos, y luego se apagó por agotamiento de protocolo. No se activaron alertas porque Lena había diseñado OrionOps para ser discretamente competente, y ahora estaba discretamente muerta. A las 3:23 de la mañana, el CTO Max Bryton, el disruptor, el príncipe de los podcasts, fue finalmente sacado de la cama por un mensaje de texto frenético del jefe de DevOps. Orion está caído. Completamente caído. Max no se molestó en ponerse ropa de verdad. Inició sesión desde su iPad en pijama de seda, maldiciendo en voz baja. Ya estaba preparando una publicación en LinkedIn sobre turbulencias de migración imprevistas. Abrió la consola de administración. La página se detuvo, se recargó, luego parpadeó en rojo. Licencia expirada. Renovar a través de la autoridad contractual principal. Debajo, propietario, Nightingale Systems LLC. Su rostro se puso del color de papel de impresora empapado en arrepentimiento. Intentó reiniciar, purgar cachés, disparar flags push. Cada uno respondía con el mismo mensaje, no autorizado, licencia ligada al creador original, revocada tras cese. A las 4 de la mañana, un socio logístico nacional llamó directamente al CEO a su línea personal. Los pedidos no se estaban enrutando. La API de seguimiento había colapsado. Los almacenes estaban imprimiendo etiquetas de envío en blanco. El CEO, aturdido y furioso, exigió saber por qué la infraestructura se comportaba como una máquina expendedora embrujada. Max, todavía buscando frenéticamente entre documentos legales, dijo las palabras que ningún ejecutivo quiere oír en una llamada a las 4 a.m. Creo que activamos un interruptor de apagado de licencia. El CEO no respondió. No de inmediato. Luego, lentamente, susurró, ¿qué hizo? Mientras tanto, de vuelta en la sede de Corvalux, los desarrolladores junior a los que Lena había transferido conocimientos intentaban localizar los registros de servicios básicos. Ninguno de ellos sabía cómo acceder a la interfaz de Shell de nivel de administrador. Un tipo realmente buscó en Google OrionOps restablecer contraseña como si fuera un blog de WordPress y no una pila en la nube de grado empresarial. El sistema fallaba a cámara lenta, no con un estallido, sino con 1000 cortes de papel. Envío erróneo, solicitudes de tiempo de espera agotado, mensajes de error en formatos que nadie podía analizar porque Lena había personalizado el framework de registro hace años y nunca lo había documentado. En algún lugar, un gerente preguntó si podían simplemente restaurar una copia de seguridad. Max Bryton, con el aspecto de un hombre que acaba de descubrir que su paracaídas estaba lleno de arena, dijo con brusquedad, la copia de seguridad todavía verifica la licencia. A las 6 de la mañana, 15 canales de Slack se habían convertido en tiroteos en mayúsculas. Legal intentaba contactar a Lena. Intentaba encontrar una manera de revertir a una versión que ya ni siquiera existía.
Finanzas estaba calculando cuántas multas tendrían que pagar a los proveedores por hora de inactividad. Y Lena caminaba justo después del amanecer. Paseaba por el borde del parque de la ciudad, con la capucha puesta, los auriculares puestos, un termo de té en una mano, tan tranquila como una mujer en una estación. Su aliento se formaba en el aire fresco como pequeñas nubes de satisfacción. Un petirrojo aterrizó en un banco a su lado. Ella sonrió. El sol estaba arriba, el sistema estaba abajo y la justicia estaba en piloto automático. La reunión de emergencia de la Junta comenzó a las 6:37 de la mañana, hora del este, 30 minutos antes de lo programado porque el pánico no espera a ninguna invitación de Outlook. El timbre de Zoom resonó como una campana de advertencia mientras los ejecutivos se filtraban en la sala digital, afeitados y con poca cafeína. Cada uno con esa mirada de 1000 yardas de alguien que acababa de ver cómo una cadena de suministro de $1 millón se incendiaba. Max Bryton ya estaba en la llamada, con la cámara apagada, el audio con fallos, la voz con un tono entre el control de daños y el colapso espiritual. Yo creo que lo que estamos experimentando es un problema de licencias vinculado a nuestra infraestructura central, murmuró, con los ojos saltando entre pestañas como un borracho intentando desactivar una bomba en un idioma extranjero, posiblemente activado por una cláusula de cese en el framework de Orion Ops. El cuadrado del CEO estaba en silencio. El director financiero parpadeaba tan fuerte que sus gafas se empañaban. ¿Licencias?, ladró el director de operaciones. Pensé que éramos dueños de Orion Ops. Pagamos para construirlo. Max abrió un PDF. Sí. Bueno, no. Lo encargamos, pero la licencia operativa subyacente. Lee la cláusula. La abogada fiscal espetó. Su vídeo estaba encendido, el rostro pálido, los ojos inyectados en sangre. Había estado despierta desde la primera alerta de interrupción y ahora aferraba el contrato original con un agarre que podía doblar acero. Max carraspeó, se desplazó. Cláusula 9c. En caso de que el creador original sea separado involuntariamente de Corvalus Systems sin causa, la renovación automática de la licencia quedará anulada. La licencia expirará en el primer latido de verificación fallido. Posterior a la separación. La propiedad revierte al creador bajo protecciones de LLC a partir de la fecha de envío original. Silencio. Silencio frío y sin aliento. El tipo de silencio que solo escuchas justo antes de que un avión se clave de nariz. El CFO se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Espera, ¿qué LLC? La abogada fiscal abrió el registro de envío. Nightingale Systems LLC, registrada hace 5 años en Delaware. Listada en la cabecera de copyright del repositorio central de Orion Ops. ¿Pero esa es ella?, dijo el CEO, con la voz quebradiza. ¿Esa es la empresa de Lena? Max parecía estar intentando tragar un puñado de cristales. Nunca migramos el repositorio fuente. Forqueamos los scripts de implementación, pero, Jesús, dejamos intactas las cabeceras de licencia. El presidente de la Junta levantó ambas manos como si estuviera intentando detener un accidente mental. ¿Me están diciendo que el software en el que ejecutamos toda nuestra infraestructura pertenece a alguien a quien acabamos de despedir? Sí, dijo Max, y luego inmediatamente intentó retroceder, pero estamos negociando. Nos estamos poniendo en contacto. La abogada fiscal intervino. Ya lo intentamos. Su abogado envió una respuesta de una línea. Términos ejecutados según lo redactado. El pánico floreció como un virus en la pantalla. Un director apagó su cámara. Otro empezó a teclear furiosamente, probablemente enviando un correo electrónico a un equipo de relaciones públicas de crisis privado. El CFO se frotó las sienes y siseó. Tenemos envíos pudriéndose en Chicago y una cláusula de penalización de proveedor de $20 millones que entra en vigor al mediodía. Ella posee la licencia operativa. ¿Cómo es posible? Porque ninguno de nosotros leyó más allá de las notas al pie, espetó la abogada fiscal. Lo enterró como un sistema de seguridad nuclear. Y nosotros le entregamos los códigos de lanzamiento. La voz del CEO, fina como hilo dental, finalmente habló. Pónganla en línea. Max echó un vistazo fuera de la pantalla, el rostro pálido y sudoroso. No creo que esté aceptando nuestras llamadas. Entonces ofrécele algo. La voz del CEO se quebró. No me importa lo que cueste. Solo arréglalo. La abogada fiscal asintió lentamente. Ella lo arreglará, pero no a nuestro precio. Y en algún lugar de la ciudad, Lena estaba de pie descalza en su balcón, sorbiendo café recién hecho. El aire olía a jazmín floreciendo y a ajuste de cuentas inminente. Su teléfono vibró una vez, llamada conocida. Luego otra vez, esta vez un texto de un número desconocido. Lena, por favor, hablemos. Estamos listos para hacer un trato. Sonrió suavemente. ¿Qué Sudenste? Aún no había terminado. Lena no se arregló para la llamada. Sin maquillaje, sin blazer, solo una sudadera gris descolorida, esmalte de uñas descascarado y una taza de café que decía, no es mi circo, no son mis monos en letra cómica.
Hizo la videollamada desde su cocina, la luz del sol cortando el mostrador como un foco proyectado por el karma mismo. Buenos días, dijo como si estuviera respondiendo a una invitación a un brunch en lugar de sentarse frente a una docena de funcionarios corporativos en diversas etapas de colapso. La cámara de Max Bryton estaba apagada de nuevo. La abogada fiscal ya estaba a mitad de frase intentando sonar tranquila, confiada, no acorralada. Solo necesitamos aclaración sobre la estructura de la licencia. Si ha habido una mala interpretación, no la ha habido. Usted me despidió sin causa, eso activó la cláusula de cancelación automática. El sistema hizo exactamente lo que estaba diseñado para hacer. Es ejecutable. Tengo las marcas de tiempo, el historial del repositorio, los registros de correo electrónico. La abogada fiscal intentó sonreír. Claro, pero Corvalux invirtió sustancialmente en la infraestructura. Podemos argumentar la propiedad implícita. Presenté el copyright de Orion Ops hace 5 meses, dijo Lena, levantando una sola hoja de papel hacia la pantalla como una mano ganadora de póker. Registro de copyright de... Base de código completa, anotada, con marca de tiempo, digitalmente notarizada. ¿Quieren el número de registro? Silencio sepulcral. Incluso el miembro de la junta dejó de parpadear. Podía oír a alguien exhalar como si le hubieran dado un puñetazo. Max se conectó. Lena, seamos razonables. Ella giró su mirada hacia la cámara como un francotirador fijando su objetivo. Me dijiste que el software me reemplazó. Ahora el software se ha quedado en silencio y aquí estás pidiendo ayuda al fantasma. El CFO aclaró su garganta. ¿Qué quieres? Ella no sonrió. No parpadeó. Fijó su precio. Pueden licenciar Orion Ops de vuelta, al doble de la tarifa original. Pago anual prepago, no perpetuo, con un SLA que me incluye como arquitecta consultora durante los próximos 2 años. Retengo el control creativo sobre los cambios futuros. Y emiten una retractación pública de su declaración de despliegue de automatización. Quiero que cada publicación de blog se reescriba para reflejar que Orion Ops fue construido y mantenido por Nightingale Systems LLC. Mi nombre debe permanecer en él. Un miembro de la junta soltó una risa amarga, un sonido como grava triturándose. Dios nos ayude, murmuró. Jugó al ajedrez mientras nosotros comíamos puré. Otro ejecutivo se frotó la cara. Nos está extorsionando. No, dijo Lena, el tono tan seco como el aire del desierto. Les estoy ofreciendo una salida limpia. La alternativa es seguir dejando que su cadena de suministro se ahogue mientras yo bebo té en un balcón. La abogada fiscal abrió la boca, la cerró, miró hacia abajo. La cámara del CEO, encendida pero con el alma completamente desconectada, finalmente habló. Envíennos el acuerdo, nuestros abogados lo revisarán. Pueden leerlo, dijo Lena, poniéndose de pie lentamente. Pero no lo editen. Los términos no son sugerencias. Son el costo de subestimar a la persona que construyó el suelo por el que se están hundiendo actualmente. Hizo clic en abandonar reunión antes de que pudieran responder. No con triunfo, ni siquiera con júbilo. Simplemente con la paz de alguien que finalmente dejó de esperar reconocimiento y escribió su propio valor en el contrato. Exactamente a las 11:59 de la tarde, Lena abrió su portátil desde la terraza de una cafetería frente a la playa donde las olas no se preocupaban por el tiempo de actividad y el aire olía a sal, cítricos y final. Hizo clic para abrir el PDF del contrato, versión final. Sin tachones, sin palabrería corporativa, solo sus términos, palabra por palabra, cláusula por cláusula, como pequeños poemas de venganza escritos en helvética. Se desplazó hasta el final, hizo una pausa, y luego firmó, Lena Morgan, principal, Nightingale Systems LLC. En el momento en que pulsó enviar, la licencia se reactivó. A unos 1200 millas de distancia, 32 servidores de Corvalux parpadearon de nuevo a la vida como Lázaro resucitando en un evangelio cableado. Los sistemas de registro se reinicializaron. Las colas se descongelaron. Los paneles de monitoreo comenzaron a escupir datos como latas de refresco agitadas. Los pedidos reanudaron el enrutamiento. Las llamadas API dejaron de agotarse. Los centros de distribución parpadearon con la alegría tonta de sistemas que no saben quién los salvó. En Slack, el turno de noche publicó una sola línea. Estamos en verde en todos los ámbitos. Max Bryton no estaba allí para verlo. Había presentado su renuncia esa tarde, en silencio, sin ceremonia. Sin fiesta de despedida, sin agradecimiento público, solo un hilo de Gmail reenviado y un acto de desaparición. RRHH todavía le deseaba lo mejor en sus futuros proyectos. Mientras tanto, el paquete de incorporación del nuevo CTO permanecía sin abrir en su bandeja de entrada, esperando a alguien lo suficientemente valiente o estúpido como para heredar el sistema que Lena ahora gobernaba desde fuera. Porque enterrada al final del contrato, justo debajo de las tarifas, el SLA, las renovaciones anuales no negociables, había una cláusula final. La arquitecta consultora Nightingale Systems retiene la autoridad de diseño y el acceso de anulación para los sistemas Orion Ops durante 24 meses. Compensación,
Tras el salario anterior a tiempo completo. No solo fue readmitida, fue ascendida con soberanía. Ahora, mientras el sol se derretía en el océano y las luces superiores de la cafetería parpadeaban, Lena se desplazó por su feed. Corvalux había publicado una retractación formal, una disculpa, de hecho, la acreditaba por su nombre. Afirmaron que la interrupción había sido un malentendido de los parámetros de licencia heredada. La llamaron una arquitecta visionaria. Ella resopló en su bebida. ¿Visionaria ahora, eh? Su teléfono vibró. Nuevo correo electrónico. Asunto, consulta de infraestructura del CTO de Actionto. Vi lo que hiciste en Corvalux. Hablemos. Reconstrucción completa de la arquitectura, pon tu precio. Lena se recostó, el aire salado se enroscó en sus mangas. Tomó otro sorbo de vino. Tecleó una sola respuesta, depende de quien escriba la licencia y pulsó enviar. Honestamente, el empleado más peligroso no es el ruidoso. Es el que escucha, documenta y espera. Esta historia me tocó profundamente porque nos recuerda que el apalancamiento real no es el ruido, es el conocimiento. Hay algo hermoso en alguien que convierte la traición en poder sin levantar la voz. Gracias por ver, guerreros de cubículo. Pulsen ese botón de suscripción. A menos que sean mi antiguo jefe, entonces están solos. La venganza de la cafetera golpea.